amigos de YouTube, nuevamente con ustedes en su espacio Rompiendo los Lazos de Opresión. Vamos a orar para dar inicio al estudio que nos corresponde este día. Cerremos nuestros ojos. Señor y buen Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta hora por la bendición que tú nos has dado y por la oportunidad que nos das de estudiar un tema más, Señor, que sabemos que será de mucha bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Antes que nada, quiero dar, como siempre, pues, un saludito a mi hermana Marisol, que estuvo cumpliendo años este fin de semana. Y pues te amo mucho, hermana, que Dios te bendiga y te conceda muchos años más de vida. Bueno, hoy sí, vamos a irnos de nuevo al libro de Efesios capítulo 6, versículo 17. La palabra dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos que en el tema anterior vimos lo que es el yelmo de la salvación. Este día nos ha tocado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es la última pieza de la armadura del soldado romano, y que es una pieza particular porque es una pieza que sirve para la ofensiva. Las otras que estudiamos prácticamente son para defendernos de los ataques como defensa, protección de los ataques del enemigo, pero esta es para luchar, pelear. Vamos a hablar un poquito sobre la espada, pero cuando hablamos de espada quiero que saquemos de nuestra mente la espada que utiliza el zorro, ese tipo de espada aguda, delgada. No es de esa espada de la que Pablo nos habla aquí en el versículo 17 de Efesios 6. De la espada que Pablo nos habla es de la espada que portaba el soldado romano para defenderse y atacar y vencer al enemigo. Esta espada tiene algunas características que la vamos a estudiar ahora. Una de ellas es que es un arma blanca llamada gladius, que tenía una longitud aproximadamente de medio metro. Es una espada recta y larga. Es terminada en punta aguda y cónica. Tiene dos filos cortantes para hacerle más daño al enemigo. Y está provista de una empuñadura, que es de donde el soldado tomaba esa espada, y también un guardamano para proteger la mano del soldado y no fuera a ser dañada a la hora de manipularla. Esta es la espada a la que Pablo se refería cuando habla de la espada del Espíritu, porque recordemos que Pablo se está basando en la armadura del soldado romano. Pero cuando hablamos de la espada del Espíritu, cuando nos vamos a la parte espiritual, Pablo dice: toma la espada del Espíritu. Significa que esta espada no le pertenece al predicador, no le pertenece a la religión, a una iglesia, ni a ninguna persona en particular. Dice que le pertenece ¿a quién? Respondió bien, al Espíritu, porque dice Pablo, la espada del Espíritu. La razón principal por la que la mayoría de veces nosotros perdemos la batalla contra Satanás es porque utilizamos métodos humanos o filosofías huecas, como dice la Biblia. Bueno, tomemos el ejemplo de Moisés. Moisés quiso ser el salvador de su pueblo, pero no guiado por el Espíritu de Dios, sino él quiso tomar la venganza por su propia mano. Golpeó a un soldado egipcio y lo mató.
no era esa la idea que Dios tenía de salvar a su pueblo. Dios tenía sus planes y sus propósitos. Y pues en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6, vamos a irnos ahí, a esa lectura. Vamos a tomar una parte de este versículo. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Significa que la batalla la vencemos con el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo nos dice: tomad la espada del Espíritu. Y posteriormente agrega, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos de alinear nuestra mente, nuestras emociones al gobierno de Dios para que funcione esta espada y podamos hacerle daño realmente a Satanás. Pero tenemos que conocer realmente esta espada del Espíritu de la cual Pablo nos habla. Y dice que es la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Usted puede estar pensando: sí, ya conozco la palabra, y le agradecería pues que me escuche un poco y que pues aprendamos juntos sobre la palabra de Dios. Hay algunos términos en el griego pues que nos van con los que vamos a identificar algún significado de lo que significa la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces nosotros leemos en la escritura, leemos en la palabra de Dios o en la Biblia que hay unas palabras que ¿cómo decirlo? Uno, para referirse a veces a la Biblia, dice la escritura. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y en esta parte de 2 de Pedro dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. En griego, yo les decía, es la palabra grafé, que se refiere a la forma escrita de la palabra de Dios, a esos 66 libros que componen el canon de la palabra de Dios. Es este libro que nosotros llevamos a la iglesia debajo del brazo. Es el libro que nosotros pues a veces mantenemos en la mesita de noche o en nuestra librera. Cuando la palabra me habla de escritura o grafé, estamos hablando de esto, la palabra de Dios escrita en un libro. Lamentablemente no es suficiente solo tener una palabra escrita. Muchas personas compran Biblias gigantes y las ponen en su sala con el Salmo 91 abierto, porque la toman como un amuleto, ¿verdad? O para que cuide la casa. Otras la portan en el carro creyendo de que por andar portando la Biblia en sus automóviles no van a sufrir ningún accidente o algún percance. Pero en realidad pues cuando Dios pensó en inspirar a hombres a través de la historia para que escribieran esta palabra, no estaba pensando en eso. No estaba pensando en que en los tribunales a los testigos les dicen pongan su mano sobre la Biblia, juren que lo que van a decir es la verdad y nada más que la verdad. Y pues algunas personas incluso juran y no dicen la verdad. Otro término griego es logos. Este término significa el mensaje dicho. Es haber pasado del mensaje escrito al mensaje poderoso del ser humano que viene de parte de Dios. Es ese mensaje capaz de separar la mente, la voluntad y las emociones de las personas.
Es el mensaje cuando nosotros vamos a la iglesia y el hermano empieza a leer esta palabra escrita y nosotros sentimos que nos está hablando a nosotros Dios. Ese es el logo, cuando pasa de lo escrito al mensaje que impacta nuestra vida. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vemos que esta palabra discierne, juzga las intenciones del corazón. Es una palabra poderosa. Revela todo lo que hay dentro de nuestro ser. Es como una radiografía. Nosotros nos podemos ver bien sanitos por fuera, pero al hacernos una radiografía o un TAC, pues van a ver por dentro exactamente cómo estamos. Y la palabra de Dios, ese es el poder que tiene. En Hebreos, siempre aquí 4, el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que el logos, decíamos que es una palabra griega que significa el mensaje que impacta nuestra vida. Ahora vamos a ver otro término griego, siempre refiriéndonos a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Qué significa rema? Es la declaración de la palabra hablada. Es cuando la palabra de Dios toma mi vida. Es a lo que Pablo se refiere cuando dice: tomen la espada del Espíritu y defiéndanse. ¿Con cuál nos vamos a defender? ¿Con la palabra escrita? ¿Con el mensaje que impacta mi vida? ¿O con la palabra rema, que es la palabra que me va a impactar y con la que yo voy a pelear contra Satanás? Muchos cristianos viven vidas derrotadas porque no hacen rema esa palabra. Cuando decimos rema es que esa palabra sea palabra viva para nosotros, que impacte nuestro ser. Es que cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida, nosotros podemos leer la palabra y cuando estamos leyendo, nosotros nos damos cuenta de que resalta un versículo que es cuando Dios está hablando, impactando mi vida. Dios ahí está sacando ese versículo, el Espíritu Santo está sacando ese versículo para hablarme directamente a mi vida. Y de acuerdo al problema que estoy atravesando, uno dice, pero Dios me habló a través de esto. O sea, yo había leído antes esta porción, le he leído varias veces, pero este versículo en especial yo no lo había visto. Pero es que ahí la palabra se volvió rema a nuestra vida. Es cuando esta palabra realmente toca mi vida. Es cuando esta palabra yo puedo utilizarla en contra de Satanás. Es cuando puedo agarrar esta espada de la palabra y atravesar el corazón del mismo Satanás y hacerlo sangrar. Porque cuando la palabra de Dios se vuelve viva a mi vida, yo puedo tomarla y batallar y pelear con ella. Es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos de utilizar esta palabra de la forma de la escritura, como me habla en el grafé, en griego, el logos, que es el mensaje, ¿ya?
ha hablado o el mensaje que deja a mi vida. O por ejemplo, ahorita que estamos en este estudio, podría ser que Dios impacte, hable a su vida. Ese es el rema, ese es el término rema, el término griego rema para referirse a la escritura, que es esa parte cuando la palabra impacta nuestro ser. Hay personas que solo se quedan con el término grafé, o sea, solo se conforman con tener una Biblia y poderla llevar a la iglesia y nada más. Pero no hay un mensaje que le impacte, no hay nada. Otros se conforman con el logo, llevamos la palabra a la iglesia, la leemos, a veces podemos tomar nota porque decimos qué interesante está este mensaje, me gusta lo que está hablando el pastor o la persona que está hablando la palabra. Pero a la hora de que viene la situación difícil, no tenemos esa palabra a la mano, no nos sabemos defender, no sabemos cómo luchar, cómo pelear contra Satanás. Entonces tenemos que ir trascendiendo de tener una palabra escrita, de solo escuchar un mensaje, a hacer que esta palabra se haga viva en nuestra vida. Tenemos que trascender ahí. Y cuando la palabra se vuelve rema a mi vida, es cuando yo puedo tomar la espada de doble filo que Dios me ha otorgado, que es la palabra de Dios, y pelear y luchar y batallar contra Satanás. Ya no solo estar contra las cuerdas, ya no solo estar aguantando. Ahora yo puedo tomar mi espada y comenzar a pelear cuerpo a cuerpo con Satanás. Ya no voy a ver a Satanás como a un ser a quien tenerle temor, a quien tenerle miedo. Cuando la palabra me dice en Timoteo, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es un versículo que me va a ayudar a mí para no tener miedo, no tener temor. Y cuando Satanás escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, entonces Satanás no le queda más remedio que huir. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, es la forma de luchar que Jesús tuvo cuando Satanás en el desierto se le acercó y le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y tanta tentación que le puso al Señor, pero el Señor no se puso a pelear con sus propias ideas, con sus propias palabras, sino que Él utilizó la misma palabra de Dios, la volvió rema y se puso a batallar, y a Satanás no le quedó más remedio que salir huyendo y dejar en paz a nuestro Señor. Igualmente con nosotros, cuando Satanás venga a nuestra vida a querer dañarnos, nosotros tomemos la armadura de Dios, recuperemos ese terreno que Satanás ha venido a querernos robar, o que ya nos ha robado con sus artimañas engañosas. Nosotros, la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son muchos versículos que nosotros podemos tomar para batallar, para luchar contra Satanás. Dios ya no nos quiere ver llorando, ya no nos quiere ver deprimidos, ya no nos quiere ver que no sabemos qué hacer cuando Satanás viene a dañarnos, a atormentarnos. Dios quiere que nosotros agarremos el consejo de su apóstol Pablo. Agarren la armadura, agarren la espada, peleen, luchen. En Romanos 8:37, en el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo nosotros podemos ser más que vencedores, y debemos permitir que esa espada del Espíritu sea la que pelee por nosotros. Nosotros solo debemos de tomarla, nosotros solo debemos de conocerla. Solo
solo tenemos que saber cómo utilizarla para pelear y estar listos, despiertos, porque el Señor quiere que nosotros estemos velando, estemos atentos. Un soldado, cuando está de guardia, cuando está sirviendo, no está durmiendo, está atento. El Señor quiere que nosotros también velemos. Y Pablo, ya terminando en Efesios, dice: usen la espada, oren en el Espíritu con súplica y oren por todos los santos. Dice, cuando dice por todos los santos, está diciendo oren por todos los hijos de Dios, todo aquel que está luchando, peleando. Oren unos por los otros. Pablo dice: ahora que yo ya les di todas las piezas de la armadura para que peleen, ahora ustedes ya están listos, ya saben cómo hacerlo. Y usted, mi amigo y mi hermano, también ya está listo. Si usted ha visto todos los videos de este estudio, pues si no los ha visto, le invito a que los vea todos y que aprenda a ponerse cada pieza de la armadura para que pueda tener los elementos necesarios para luchar contra Satanás. Y cuando digo ponerse los elementos de la armadura, no estoy hablando como en algunas congregaciones les enseñan a las personas que antes de salir de su casa digan: ahora me pongo el yelmo, ahora la coraza, ahora tomo la espada. Sino todo lo que hemos venido estudiando todos estos fines de semana en todos estos videos, yo le invito que lo estudie, que lo vea bien, que lo lea con la palabra y que pues aprendamos desde ya cómo batallar contra Satanás. Vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias a Dios. Señor y Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por este estudio que nos has permitido este día y porque ahora terminamos las piezas de la armadura que Pablo nos aconseja que tomemos en el libro de Efesios. Te pido que cada amigo y hermano que está viendo este video, que pueda tomar esa armadura, ponérsela, Señor, y batallar y pelear, Señor. Los tiempos son difíciles. Te pido, Señor, que tú pongas el querer como el hacer en cada vida. Así, Señor, hay personas que sé que están viendo este video, que están atravesando situaciones difíciles, que solamente tú y ellos saben, Señor, pero que ellos están ahora depositando su vida delante de ti, están acudiendo al trono de tu gracia para que tú les ayudes, Señor, para que tú vengas interviniendo en sus vidas, Señor. Te pido rompas esas cadenas, Señor, pudras esos yugos que están atando y atormentando esas vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, los pongo a cada uno de acuerdo a tus planes, a tus propósitos, a tu voluntad, Señor, con cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Padre, y te pido que tú pongas en su corazón no perderse esos estudios, Señor, que serán de mucha bendición para su vida. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Bueno, si oró conmigo y sintió la presencia de Dios, espero que nos comparta lo que Dios está haciendo en su vida a través de ver estos videos. Por ahí va a aparecer la dirección de correo para que nos escriba y nos cuente las grandes cosas que Dios está haciendo en su vida. Si quiere dar testimonio, si quiere simplemente que los saludemos en su cumpleaños, a todos los cumpleañeros del mes de julio, pues muchas bendiciones. Y pues les esperamos el próximo fin de semana. No se pierda
un tema más de este espacio, rompiendo los lazos de opresión. Dios le bendiga.